Organízate y lucha, más de 10 años en la calle. Sociedad de Resistencia Mendoza. Estamos en el espacio autogestivo de los Higgins, puntualmente en el local de la Sociedad Resistencia Mendoza, realizando este primer podcast de nuestra publicación, el Organízate y Lucha, en este caso número 47. El Organízate y Lucha, para quienes no saben, es nuestra publicación que tiene más de 10 años y elegimos ahora este nuevo medio de comunicación para poder difundirlo. Por supuesto va a seguir saliendo escrito porque nos parece que lo escrito y el leer es importantísimo y tiene que seguir estando, pero nos parece muy interesante explorar estas nuevas formas de comunicación para llegar de otras maneras, siempre sosteniendo los mismos ideales de lucha contra el Estado, el capital y contra toda autoridad. Esta grabación, como lo Organízate y Lucha, es autogestiva y está realizada por los compañeros y la compañera de la Sociedad Resistencia Mendoza. Así que bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a este nuevo espacio. Bueno, vamos con el primer artículo, que justamente lo escribió quien les habla. El título es Kirchnerismo versus Macrismo, dos caras de la misma moneda. Y lo hice un poco en base, ¿no?, a estos antagonismos que nos quieren imponer de que hay dos lados, o sos K o sos macrista, neoliberal o lo que fuere. Bueno, acá como anarquistas tenemos otras cosas para decirles. Así que acá comienza. Se ha vuelto muy común, luego de 12 años de gobierno K, el bombardeo de información anti-Macri, muchas veces difundidas y masificadas por los defensores del populismo latinoamericano. Toda esta información carece de un análisis general de lo que significa realmente el dominio de unos sobre otros y cómo esto influye en nuestra vida cotidiana. Quienes se persignan con horror por las nuevas reformas gubernamentales parecen no comprender en realidad para qué es y para qué sirve el Estado y el capital. Ingenuo es creer que todo seguirá igual, pero no. Todo sigue dependiendo del gobierno de turno, como fue siempre y como seguirá siéndolo mientras exista la desigualdad social. Por esto mismo nos encontramos en las calles o con muchos militantes sociales que inocentemente califican a Macri como el peor de los demonios existentes y que con Cristina las cosas estaban mejor. ¿Y qué es lo que estaba bien? ¿Perpetuar la pobreza y el capitalismo a través del consumo? Porque no creemos que el gobierno K quisiera abolir la pobreza. No seamos crédulas. La reducción parcial de la miseria para favorecer el modelo de consumo es una estrategia clásica de los gobiernos populistas. Y en este sentido es que la pobreza y la explotación son estructurales y necesarias para este sistema. La única manera de eliminarlos definitivamente es aboliendo el Estado y el capitalismo. Y dudamos mucho que estos oportunistas de la ignorancia popular quieran hacerlo. El populismo aplicado por el gobierno K no es casual. Fue y es usado para establecer el control de la población. Crédulo es pensar que estos gobiernos se preocupan por nosotros. Necesitan nuestra calma y nuestra obediencia para que no derribemos sus tronos. De acá de otro punto por marcar. El asistencialismo de Estado no puede durar por siempre. No es viable para cualquier poderoso. Los intereses de quienes ponen las reglas del juego pueden variar. Estamos siempre a su merced del de sus caprichos. El panorama gubernamental cambió en estos meses. Pasamos del populismo al neoliberalismo. Podemos así visualizar acciones claramente diferenciales entre ambas caras, como la liberación de importaciones o la quita de subsidios a los servicios, que conllevó a un gran aumento de precios. Estas medidas difieren del gobierno anterior, que pretendía mantener controlada la población, regulando ingeniosamente la economía capitalista y estimulando la actividad de mercado interno, hoy visiblemente retraído. Hubo ciertas acciones que fueron señaladas con horror y con gran hipocresía por quienes defienden el populismo. Y defiendo hipocresía porque no puedo creer las cosas que he escuchado últimamente. Por ejemplo, cuando Macri sacó un decreto que supone una devolución de poder a los militares, se escuchó un grito en el cielo que puso en shock a cuanto
progre y casta dando vueltas por el lugar. Parecen olvidar, característica clásica de los militantes fanáticos, que este gobierno no es más que la continuación del anterior y que estas acciones presentes no aparecieron de un momento al otro mágicamente. No nos olvidemos que durante el gobierno populista vimos a Aldo Rico, militar cara pintada, partícipe de la dictadura y cabecilla de los alzamientos militares de 1987, que fue intendente y actualmente es asesor de seguridad del intendente Mario Ishi. Sergio Berni, militar cara pintada y partícipe de la dictadura también, que hasta el 15 de febrero tenía un cargo de teniente coronel. Fue secretario de Seguridad, reprimió trabajadores y actualmente es senador del Frente para la Victoria. César Milani, militar, represor y violador de los derechos humanos, había sido nombrado jefe del ejército. Evidentemente, mucho poder no perdieron. Tanto Macri como Cristina utilizan este brazo represor del Estado de acuerdo a sus intereses. Promulgar que el actual presidente es un fascista por establecer este decreto que le da supuestamente más poder a estas fuerzas represivas es ingenuo y niega todos los hechos que nombré con anterioridad. También lo es minimizar prácticas del gobierno anterior como el apoyo a Monsanto, que para quienes no saben es una empresa multinacional de agroquímicos. La megaminería que contaminó un río en San Juan, entre otros estragos ambientales. La represión en el Encuentro Nacional de Mujeres, la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras, la represión a los trabajadores de la línea 60 y Cresta Roja, el crecimiento de gatillo fácil en los barrios más pobres o la inflación desmedida que nunca se detuvo en estos años. Sí, Macri es un enemigo, pero es un enemigo visible al que no debemos temer. Sus acciones son el devenir de una serie de hechos que se fueron gestando y desarrollando con el gobierno anterior. Tenemos que organizarnos siempre de manera horizontal, sin jerarquías, en asambleas, gobierne quien gobierne. Mientras que sea de esta forma, entre iguales, dejaremos de temer a nuestros pastores. Solo entonces dejaremos de ser fichas a mover en un juego de poder. Seremos personas que buscan libertad y el bienestar común, cambiando definitivamente la realidad que nos rodea. ¿Qué hay
está bien, dicen que fue entregada. Maldito poder, ellos la dan como les dieron tu alma. ¿Qué hay que hacer? Si bien, ¿qué hay que hacer? Si no escuchan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay que hacer si no escuchan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora vamos con un poco de historia y vamos a hablar sobre la insurrección lionesa de 1831. La avanzada del capitalismo, gracias a los nuevos medios de producción impulsados por la Revolución Industrial, redefinió en Europa las relaciones sociales, desde el punto de vista de la venta de la fuerza de trabajo y la explotación. Este fenómeno crea nuevas configuraciones sociales, formas de vida que se van definiendo por la estructura de la industria, la cual acrecienta una enorme miseria social por medio de la migración campo-ciudad y gracias al establecimiento del régimen del salario a través del libre mercado, se crean nuevas disposiciones de control, con los cuales el capitalismo elabora sus políticas, entre ellas los códigos de trabajo, las leyes laborales, que lejos de ser avances sociales, solo cristalizan los medios de dominación. En este sentido, la insurrección lionesa de 1831 es uno de los primeros movimientos sociales que podemos considerar como resistencia a la avanzada de esta nueva forma de control social por medio de la industria y de las nuevas formas de producción que impone el capitalismo. Los trabajadores en la sede de Francia del primer cuarto del siglo XIX eran artesanos que tenían una gran calificación profesional y cuyo oficio se reconocía por la aristocracia que había sido reinstaurada a partir de la derrota de Napoleón. Arruinados por los nuevos talleres industriales, estos artesanos no tienen ya más elección que contratarse como obreros en estas nuevas fábricas o permanecer como artesanos independientes condenados a trabajar 18 horas por día para poder competir con los talleres industriales. Volverse asalariado y ya no ser su propio dueño podría haber sido una salida, pero suficientemente informados en cálculo de gestión van a rechazar este sistema y a rebelarse como había pasado algunas décadas antes bajo la Revolución. Los hermanos de Luis XVI y los nobles tienen allí una ocasión de tomar su venganza tras años de haber perdido su poder absoluto. Van a aplicar el derecho de propiedad individual de 1789. Y en eso van a respetar ese derecho fundamental obtenido por el pueblo francés. Pero este derecho será pervertido ahora para fundar su monopolio sobre la propiedad de los medios de producción y los provechos sacados de las ganancias de productividad. La legalidad ganada entonces se transforma en un arma de opresión. El 22 de noviembre de 1831, en Lyon, los obreros toman posesión del cuartel del Buen Pasteur, piden las armerías. Atacan, incendian varios cuerpos de guardia del ejército y de la Guardia Nacional. Los obreros se vuelven amos de la ciudad, que es evacuada por las autoridades. La batalla es dura, alrededor de 600 víctimas, 100 muertes
y 263 heridos de la parte militar, y 69 muertes y 140 heridos de la parte civil. El 23 de noviembre de 1831, los obreros ocupan el Hotel de Ciudad. Una tentativa de gobierno insurreccional se realiza. Pero el proyecto político todavía en ciernes y las intrigas de las autoridades harán que el control de la ciudad vuelva a los represores a partir del 2 de diciembre de 1831. Un ejército de 26.000 hombres, 150 cañones encargados por los hijos del rey y el mariscal Soult derrotará la rebelión. Hay 600 muertes y se expulsan a 10.000 personas de la ciudad. La prueba de fuerza de 1831, llevada por los industriales, solo sale bien, y esto es bueno recordarlo, por el miedo de la monarquía que le tenía a las reuniones populares, las cuales siempre buscaron instaurar una nueva república capaz de proteger la propiedad de trabajo de los ciudadanos y de restablecer una propiedad colectiva organizada por la comunidad de los obreros. Pero el ejército se convirtió así, y mejor que la religión católica, en el verdadero ejecutor del sistema de poder, que no podía tolerar tal proyecto. Habrán más rebeliones en los años sucesivos, todas reprimidas con sangre y muerte. Se estima que todo este proceso es el fundamento de la Gran Revolución de 1848. Pero también parte de este proceso de lucha se verá reflejado en la Comuna de París de 1871, proceso revolucionario que todos los anarquistas defendemos como una tentativa de organización ácrata. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Del infantilismo y la victimización a la transformación social. Un artículo escrito por Horacio Seo. ¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles? ¿Nos sentimos representados realmente por políticos o dirigentes sindicales? Difícilmente encontremos a alguien tan cándido y desinformado para responder afirmativamente a preguntas de este tipo. Por el contrario, cada vez está más masivamente instalada una crítica general contra todos estos que dicen ser nuestros representantes, así como contra la realidad social que nos toca vivir en cada uno de sus aspectos. Entonces, ¿por qué a fin de cuentas nada cambia para bien de todos? Y, por el contrario, se entroniza la corrupción, la desigualdad, el saqueo, la idiotez y los males sociales. Las organizaciones e instituciones que garantizan la estabilidad y la profundización de nuestros problemas, desde las multinacionales hasta la pequeña banda narco del barrio, prueban día a día su eficacia y su funcionamiento flexible y aceitado. ¿Y qué hay del resto? ¿Qué hace esta mayoría absoluta que día a día sufre de estos abusos en la calle, o en la casa, o en la escuela, o en el trabajo? ¿Nos quejamos? Claro que nos quejamos. Nos reímos y burlamos de lo burdos y alevosos que se han vuelto los políticos y empresarios para robarnos. Nos indignamos en la intimidad contra los abusos sexuales y los que resueltamente salen a robar y matar trabajadores por una línea. O simplemente por fama. Nos agarramos la cabeza por la caradurez que gobierno a gobierno vuelven a buscar imponernos la megaminería. ¿Pero qué hacemos al respecto? Si descartamos la huida a algún paraje utópico, la lógica más elemental nos indica que frente a un abuso fragante, no nos queda más que comprometernos de algún modo efectivo con la solución que genere las condiciones de vida que buscamos. O bien, la resignación a una situación desgastante, que si no encuentra obstáculos, seguirá avanzando en contra nuestra más tarde que temprano. Tenemos que reconocer que nada ayudan el rezongo descomprometido, la falsa esperanza en esos representantes e instituciones que no nos representan, o que todo mejorará algún día. La exigencia de nuestros derechos ilimitados sin ninguna responsabilidad que los respalde, ni mucho menos el desprecio por todo el mundo porque supuestamente nadie hace nada. En 1995, el filósofo Pascal Bruckner puso nombre a estas estrategias de la irresponsabilidad en su libro La tentación de la inocencia. Llama infantilismo a la transferencia al seno de la edad adulta de los atributos y de los privilegios de la niñez, a una exigencia de seguridad sin límites, o al deseo de ser sustentados o conseguir lo que se nos ocurra, sin vernos sometidos a la más mínima obligación. Por otro lado, también entiende por victimización el colocarnos siempre entre los grupos perseguidos e indefensos, acreedores de inmediata reparación de toda la sociedad. Todo avance en el sentido de la libertad y los derechos para todos han implicado siempre una mutación de la víctima a transformador social. Claro que esto implica riesgos y un enorme esfuerzo y dedicación. Implica avanzar en un pensamiento propio, crítico y dinámico, enriquecido por la organización con nuestros pares con fines concretos. Para romper con la burbuja del individualismo, los márgenes del dogma, la reproducción automática, el pensamiento mágico y la queja estéril. Afortunadamente, la salida está cada vez más clara. Ya se intentaron, en mayor o menor escala, todas las formas de reaccionar contra esta realidad que todos criticamos. ¿Cómo se paró a la megaminería en Mendoza en el 2005 o el Código Contravencional en el 2008? ¿Cómo se acabó con el estado de sitio de la Rúa que quiso blindar el saqueo masivo? ¿Cómo han podido resolver algunos barrios o grupos de trabajadores verdaderamente sus problemas más urgentes? Solo la organización autónoma y horizontal entre pares, el pensamiento crítico y comprometido, el proyecto común y práctico han sabido demostrar su eficacia. Y aunque a veces solo hayan significado logros parciales o los avances hayan seguido iguales retrocesos, nos marcan el camino para los pasos que queremos dar en el sentido de una verdadera justicia social y del bien común, siempre implicando ese compromiso en el cambio social, que sabemos es necesario. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que atraviesa todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa
El Organízate y Lucha, además de ser un espacio de reflexión, es también un periódico y trata temas de actualidad. En el ámbito internacional decidimos mirar la lucha en Francia por la reforma laboral. Desde comienzo de año, el gobierno francés pretende reformar en profundidad el mercado laboral de su país. Luego de varios meses de protesta, manifestaciones de sindicatos y sobre todo manifestaciones de trabajadores autoconvocados, terminaron con manifestantes heridos y o detenidos y algunos policías heridos. El pasado 21 de julio, el gobierno, supuestamente socialista, aprobó la reforma laboral. Esta ley significa un claro retroceso en materia de derechos ganados por los trabajadores. Hablamos de mayor cantidad de horas semanales por el mismo pago de horas extra reducidos, jerarquización de convenios, pues ahora los convenios de empresa priman sobre los acuerdos sectoriales. Por último, y no menos importante, habrá una gran facilidad por parte de las empresas de realizar despidos cuando les resulte económicamente favorable. Si bien la ley ya está aprobada, gremios, organizaciones estudiantiles y autónomas planean grandes protestas en los próximos meses. Solo quedará apoyar y no hacer la vista gorda a la lucha de los trabajadores franceses. Ahora nos trasladamos a México, básicamente para hablar un poco de la reforma educativa que se está llevando para adelante. El gobierno de México no puede parar la lucha contra la reforma educativa que lleva adelante la CNTE, Central Nacional de Trabajadores de la Educación. La evaluación a los docentes que en las últimas campañas en Argentina proponían tanto Macri como Scioli y Massa, ya logró imponerse hace 3 años en México, en un parlamento protegido por miles de granaderos. Como en toda América, esta evaluación busca someter a los docentes, arrebatando estabilidad en el empleo y derechos adquiridos, sin posibilidad de apelación ni intermediación. Como en Argentina, también hay una central sindical obediente al Estado de los partidos. Acá es CETERA, allá SNTE. Pero a diferencia de nosotros, los trabajadores de la educación mexicanos han sabido construir la CNTE, Organización de Trabajadores de la Educación, independiente de los partidos y del Estado, que lleva adelante desde principio de año la lucha contra la reforma neoliberal, con reducción de presupuesto incluida, y a la que por su valor se han sumado otros sectores que también se animan a levantar a la par las banderas de sus reivindicaciones. El 19 de junio fueron asesinadas 11 personas por la represión policial con armas de alto poder en el intento por diluir una manifestación de la CNTE. Pero esto no hizo más que sumar a la lucha a más padres estudiantes, comunidades autónomas, autodefensas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya son más de 60 los presos políticos y amenazan con aplicar la ley antiterrorista a sus movilizaciones. Pero la lucha contra la reforma educativa que la clase política busca implementar en toda América comenzó en México con una feroz resistencia. Ahora nos vamos a Estados Unidos, en donde presentamos un pequeño artículo sobre las movilizaciones que se están dando contra las muertes de afroamericanos en manos de la policía. Desde 2014, las movilizaciones en Ferguson, el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importan, no ha parado de crecer. Así como tampoco han parado de salir a la luz videos mostrando a policías asesinando a sangre fría a personas desarmadas con los brazos en alto. Ya en Ferguson, el gobierno de Estados Unidos terminó reconociendo en 2015 que la policía venía actuando con una clara discriminación racial y renunció el jefe de la policía. Pero como los asesinatos son cada vez más y salen inmediatamente a la luz, y como los manifestantes pacíficos van siendo reprimidos y detenidos, el movimiento espontáneo que se ha generado dista mucho de estar bajo control. De hecho, a las manifestaciones en cada vez más puntos del país se han sumado los tiroteos a policías por parte de francotiradores o de pequeños grupos en los barrios. De algunas organizaciones promueven manifestarse con armas de fuego para defenderse de los ataques racistas, civiles o policiales. Ahora, yéndonos al ámbito local, nos vamos a San José, Guaymallén, donde los vecinos se organizan contra el tarifazo. Frente al fuerte aumento de las tarifas de luz y gas, un grupo de vecinos de San José han empezado a reunirse para, organizados, buscar soluciones entre todos y poner freno al abuso que empresarios y poderosos cometen sobre el pueblo trabajador. Para ello,
Desde junio se reúnen en asamblea abierta. Desde allí han pintado una serie de murales e intervenciones de protesta en la calle, entre otras actividades, para así poder resistir el avance de los capitalistas y generar solidaridad entre iguales. La cita es cada sábado en los semáforos de las calles Colón y Gómez Oro desde las 11, invitándonos a seguir multiplicando la organización autónoma. Bueno, de así concluye nuestro podcast de la Organizate Lucha número 47. Y ya que estamos cerrando, queremos invitar a nuestro local a todo aquel que quiera acercarse a la asamblea o simplemente a consultar la biblioteca. Sepan que se pueden asociar y consultar todo lo que tenemos a disposición. También tenemos nuestra página, para quien quiera consultar, el Facebook es Sociedad Resistencia Mendoza. Muchas gracias por escucharnos.